Vivimos en una era donde la información está al alcance de todos, pero la realidad es que no todo lo que nos cuentan es la historia completa. En un mundo globalizado, donde los países parecen actuar a la vista de todos, existe un juego oculto, una red invisible de pactos, acuerdos y alianzas que apenas rozan los titulares de los periódicos y que permanecen envueltos en un manto de secreto y discreción. Las alianzas internacionales, esas que en teoría buscan promover la paz, la cooperación y el desarrollo, muchas veces esconden tras de sí intereses mucho más complejos y, a veces, oscuros. No se trata solo de acuerdos para compartir comercio o defensa. Hablamos de pactos que afectan la distribución del poder mundial, las rutas económicas, los recursos naturales, y hasta la influencia ideológica en regiones enteras. Estas alianzas, por lo general, se sellan en reuniones cerradas, a puerta cerrada, sin cámaras, sin testigos externos. Son conversaciones que no se filtran, decisiones que no se publicitan y que, sin embargo, moldean la vida de millones de personas. Desde movimientos estratégicos para controlar mercados hasta acuerdos secretos para mantener o desafiar equilibrios militares, lo que está en juego es mucho más que simples tratados, es el futuro geopolítico y económico del planeta. Los medios tradicionales, por múltiples razones, suelen limitar su cobertura a lo visible, a lo que se permite contar. Los intereses económicos, políticos y hasta de seguridad nacional influyen en qué información llega al público y cuál queda velada. Así, mientras los ciudadanos creen estar informados, gran parte del verdadero pulso de la diplomacia global se mantiene lejos del escrutinio público. Imagina, por un momento, la enorme complejidad de estas alianzas. Las potencias mundiales negocian no solo con otros países, sino también con organizaciones multinacionales, grupos económicos poderosos, y en ocasiones, con actores no estatales. Cada pacto puede tener repercusiones que atraviesan frontera, impactando la estabilidad política de regiones enteras, la economía global, e incluso la seguridad de los ciudadanos comunes. Y no se trata solo de conspiraciones fantasiosas, sino de realidades concretas, acuerdos de defensa encubiertos, intercambios de tecnologías sensibles, pactos para el control de recursos estratégicos, o incluso alianzas para influir en elecciones o en políticas internas de otros países. La historia está llena de ejemplos donde lo que no se dijo en público terminó siendo la clave para entender el rumbo del mundo. En este vídeo exploraremos esas capas invisibles de la diplomacia internacional. Analizaremos casos recientes y patrones históricos que demuestran que el poder muchas veces se ejerce en la sombra, donde la transparencia es solo una ilusión. Aprenderás cómo estas alianzas secretas influyen en la economía global, en las decisiones políticas, y en la vida diaria de personas en todos los rincones del planeta. Porque entender lo que no se cuenta es fundamental para no ser simples espectadores pasivos, sino ciudadanos conscientes de las fuerzas que realmente mueven el mundo. No te quedes solo con las noticias superficiales, acompáñanos a descubrir qué se esconde detrás del velo oficial y por qué esas alianzas secretas pueden cambiar para siempre la historia que creíamos conocer. Las alianzas internacionales no son solo acuerdos públicos y ceremoniales que vemos en las fotos oficiales de cumbres y tratados. Muchas veces, bajo la superficie de estos eventos visibles, se esconden pactos mucho más profundos y estratégicos, negociados en secreto y diseñados para proteger intereses muy específicos, a menudo económicos y militares. Estas alianzas clandestinas se establecen a varios niveles, entre gobiernos, pero también entre agencias de inteligencia, corporaciones multinacionales y élites políticas que operan detrás del telón. Su naturaleza oculta responde a la necesidad de actuar con discreción para no generar conflictos diplomáticos visibles o reacciones adversas en la opinión pública, que podrían complicar sus objetivos. Uno de los aspectos más preocupantes es cómo estas alianzas secretas pueden afectar la soberanía de los países involucrados. A menudo, bajo la promesa de cooperación y desarrollo, ciertos estados aceptan condiciones que limitan su autonomía para tomar decisiones políticas o económicas independientes. Esto sucede especialmente en países que dependen de ayudas externas, préstamos o acuerdos comerciales poco transparentes. La historia reciente nos ofrece ejemplos claros.
pactos de defensa encubiertos que involucran despliegues militares sin consenso público, acuerdos para el intercambio de datos y vigilancia masiva entre naciones, y colaboraciones estratégicas para controlar recursos naturales como el petróleo, el gas o minerales estratégicos, que no se anuncian oficialmente pero que definen el equilibrio global. Otro campo donde estas alianzas secretas tienen impacto es en la economía. Acuerdos entre grandes potencias para imponer sanciones económicas selectivas, manipular mercados financieros o favorecer a ciertas empresas multinacionales, moldean el comercio internacional mucho más de lo que los tratados oficiales podrían indicar. Las decisiones tomadas en esos clubes privados pueden hacer caer o levantar economías enteras. Asimismo, la diplomacia oculta juega un papel crucial en la influencia política. A través de estas alianzas se coordinan estrategias para apoyar o debilitar gobiernos, influir en elecciones y promover agendas ideológicas que a menudo no se revelan al público general. Esto ha sido demostrado en múltiples investigaciones periodísticas y documentos filtrados que revelan la intervención encubierta en asuntos internos de países soberanos. Lo inquietante es que, a pesar de su impacto, la mayoría de estas alianzas quedan fuera del escrutinio democrático y del control ciudadano. Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas no siempre funcionan para estas relaciones de poder en la sombra. Esto genera una brecha peligrosa entre quienes gobiernan y quienes deberían ser sus legítimos representantes, los ciudadanos. En el plano geopolítico, estas alianzas secretas también pueden ser causa de tensiones y conflictos inesperados. La falta de comunicación oficial y la opacidad llevan a malentendidos que a veces escalan en crisis diplomáticas, enfrentamientos militares o guerras comerciales que afectan a todo el mundo. La historia reciente está llena de episodios donde la falta de transparencia fue un factor clave para la escalada de tensiones. Para entender mejor este fenómeno, es fundamental analizar casos emblemáticos donde las filtraciones, los documentos desclasificados y las investigaciones independientes han arrojado luz sobre estos pactos ocultos. Desde el acuerdo secreto entre ciertos países para la vigilancia global masiva, hasta pactos militares no revelados que implican despliegues y maniobras en zonas conflictivas, estos ejemplos nos muestran la realidad detrás de la imagen oficial. Además, debemos considerar la influencia creciente de actores no estatales que participan en estas alianzas, grandes corporaciones tecnológicas, bancos internacionales y hasta organizaciones supranacionales que, aunque no son gobiernos, ejercen un poder inmenso y forman parte de estas redes estratégicas. En definitiva, las alianzas internacionales ocultas constituyen una pieza clave para comprender cómo funciona realmente el poder en el mundo contemporáneo. Nos muestran que la diplomacia y la política global no son solo lo que vemos en las cumbres y tratados públicos, sino un complejo entramado de acuerdos secretos que definen el destino de países enteros. A medida que el mundo se vuelve más interconectado y las tensiones globales se intensifican, conocer estos mecanismos invisibles es esencial para no caer en la ilusión de un mundo transparente y justo, y para estar alertas ante las dinámicas reales que pueden afectar la estabilidad y el futuro de nuestras sociedades. Las alianzas internacionales que se tejen en la penumbra de los pasillos gubernamentales y las salas privadas no son meros acuerdos diplomáticos, son la columna vertebral invisible que sostiene el equilibrio de poder global. Estos pactos, muchas veces ocultos a la opinión pública, tienen la capacidad de transformar no solo la geopolítica, sino también la vida cotidiana de millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Reflexionar sobre este entramado oculto nos invita a mirar con ojos críticos y despiertos la realidad que nos rodea. ¿Cuánto de lo que creemos saber es verdad y cuánto es solo la narrativa cuidadosamente construida para mantenernos tranquilos y alejados del control real? En un mundo donde la información se filtra, se manipula o se oculta deliberadamente, la transparencia se vuelve una herramienta esencial para que la democracia no se convierta en un espectáculo vacío y para que el poder no quede exclusivamente en manos de unos pocos. Es fundamental preguntarnos qué consecuencias tienen estas alianzas secretas en nuestra vida diaria, cómo afectan las decisiones económicas que impactan el precio de los alimentos, el empleo o la educación. ¿De qué manera inciden en la seguridad y en la defensa nacional? ¿Qué implicaciones tienen para la soberanía de los pueblos y para la justicia social? Porque detrás de cada acuerdo hay intereses que a veces chocan con el bienestar colectivo, y entender esto es indispensable para reclamar un mundo más justo.
Este conocimiento debe ser un llamado a la acción, un estímulo para no conformarnos con lo superficial, para exigir mayor vigilancia ciudadana, prensa libre e independiente y gobiernos responsables. Solo con una ciudadanía informada y participativa es posible desmontar las estructuras opacas que perpetúan la desigualdad y la injusticia. La democracia real nace cuando el pueblo no solo elige a sus representantes, sino que también vigila sus pasos, cuestiona sus decisiones y demanda explicaciones claras. Vivimos en una era en la que la información puede ser tan poderosa como las armas, y por ello, comprender estas alianzas ocultas se convierte en un acto de empoderamiento. No podemos permitir que el destino de naciones enteras dependa de pactos invisibles que se hacen a espaldas de la sociedad. El cambio empieza por la conciencia, y la conciencia por el acceso a la verdad. Imaginar un futuro diferente es posible, uno donde la diplomacia sea abierta, inclusiva y orientada al bien común, donde las alianzas sirvan para fortalecer la cooperación y la solidaridad entre pueblos, y no para ocultar intereses egoístas. Un mundo donde los acuerdos internacionales estén al servicio de la paz, el desarrollo sostenible y la justicia social, y no solo del poder y la dominación. Este vídeo es una invitación para que no te quedes en la superficie, para que despiertes esa curiosidad vital que impulsa a buscar más allá de lo evidente. Para que te conviertas en parte activa de la conversación global, para que formes parte de ese movimiento que exige un mundo más transparente y justo. Porque aunque las alianzas internacionales puedan ser oscuras y complejas, la luz de la verdad siempre encuentra su camino. Y esa luz puede ser la que ilumine nuestro futuro colectivo, un futuro en el que todos tengamos voz, donde las decisiones no se tomen en secreto, y donde la justicia y la equidad sean el fundamento de la convivencia mundial. ¿Estás listo para mirar detrás del telón y descubrir lo que realmente mueve el mundo? ¿Para ser parte del cambio que tantas generaciones han soñado? La oportunidad está aquí, al alcance de tu voluntad y tu conciencia. El poder de transformar está en nuestras manos, pero para usarlo, primero debemos conocer. La verdad es el primer paso hacia la libertad.